Alexis Milo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido David, buenas noches. Un gusto saludarte. Oye, a ver, ¿cómo ver esta disminución en la velocidad de la economía mexicana de acuerdo con pues, los datos del INEGI? Pues mira, era algo que ya se esperaba. Recientemente han salido pues números de producción industrial. De hecho, esta mañana salieron los números de ventas al menudeo y todos muestran una desaceleración de la economía en la última parte del año. Y hoy salió precisamente el indicador oportuno de la actividad económica, que es Que es, hay que decirlo claramente, es el PIB adelantado. exacto, es el PIB adelantado, el PIB mensual adelantado, de hecho, porque como tú sabes, pues tenemos el IGAE, que es el índice global de la actividad económica, que ese sí ya es el dato definitivo, pues este es el preliminar. Y lo que nos dice es que la economía cerró el año creciendo en 2.7%. Es el dato para diciembre. Ahora, si ese dato para diciembre, tomándolo por bueno, porque el INEGI dice que es bueno con un 95% de probabilidades, y lo promedias con el resto de los meses del año, pues diría que la economía mexicana debe haber terminado creciendo alrededor de 2.7, 2.8%, dependiendo de cómo salgan algunos datos que todavía no tenemos para noviembre. Entonces, pues bueno, mira, te diría dos cosas. Uno, este dato no es malo porque viene por arriba de lo que esperaban muchos de los analistas. Como tú recordarás, el año empezó pues con expectativas de crecimiento mucho más bajas. Ahora, y este dato de 2.7%, digamos, para todo el año, o 2.8%, lo comparas con la caída de más de 8% que tuvo la economía en 2020, la recuperación muy moderada de 2021, y este dato que es para 2022, esto lo que quiere decir es que apenas se está recuperando el PIB, la actividad económica, a los niveles prepandemia. Esto haría que Sí, México es sea uno de decir, los... la economía sigue siendo más chica, y lo decía en el editorial, sigue siendo más chica de lo que era en 2018. O sea, que Sí, no, así la es. recuperación no ha llegado a México. Así es, porque más tú recordarás que en 2019, sin pandemia, la economía se contrajo muy ligeramente, pero cayó 0.1% en 2019, y por eso es que la caída de 2020 causada por la pandemia, la recuperación muy moderada en 2021, y con este número con el que estamos cerrando 2022, pues de alguna manera es quiere decir que apenas se están recuperando los niveles prepandemia, que ya eran menores a los niveles de 2018, como tú bien mencionas, ¿no? Ahora, ¿qué tan decepcionados debemos estar por el comportamiento de la economía? Porque el crecimiento promedio anual debe andar por ahí del 0.6%, ¿no? Pues así es, sí, tú dirías desde 2000, considerando 2019, 2020, 2021 y 22, ¿no? Sí, o sea, toda esta administración, el crecimiento promedio ha sido como el 0.6, ¿no? Sí, el crecimiento ha sido bajo. Digo, obviamente tenemos un choque mayúsculo que es el tema de la pandemia, y pues eso hace que los datos sean muy ruidosos, pero definitivamente estamos creciendo pues mucho menos a lo esperado. Un dato que a mí me llama mucho la atención es el crecimiento de largo plazo esperado por los analistas, que recoge la encuesta del Banco de México, pues anda alrededor del 1.7%. Es decir, ese 2% del que hablábamos hace tiempo, pues ya suena incluso optimista, ¿no? Entonces, Y suena pues muy este es un lejos poco el del escenario. 3% de la Secretaría de Hacienda. Suena lejos del 3% de la Secretaría de Hacienda. Mira, todavía es posible que salgan algunos datos mejores que lo esperado para noviembre. Irónicamente, ya No, no, tenemos no. el dato. Hacienda dice que creceremos este año 3%. También está lejos. Bueno, puede ser que haya alguna revisión, pero vaya, 2.7, 2.8%, que es lo que hoy sabemos, Sí, contra sí. el 3% que está hablando la Secretaría de Hacienda. Puede ser un buen dato, pero hay que recordar que eso sigue siendo parte del rebote, ¿no? De hecho, un dato que es más o menos preocupante, si lo vemos en este contexto, es que del número que salió hoy,
aproximadamente la economía, la actividad industrial, es decir, toda la manufactura, la construcción, creció 1.2%, ¿sí? En diciembre a tasa anual. Y los servicios se recuperaron a 2.8%. Pero si Estados Unidos entra en una recesión, todo el crecimiento de la manufactura, que está muy determinado por las exportaciones, pues se va a caer. Y si además este crecimiento que estamos viendo en los servicios es, digamos, por la recuperación de a los niveles prepandemia en algunas actividades, sobre todo servicios como turismo, restaurantes, etcétera, cosas que todavía seguían por debajo de sus niveles prepandemia, pues entonces quiere decir que podríamos esperar un crecimiento más bajo para el año que viene. Por eso es que este 3% no sirve como una referencia para ver cómo viene el 2023, ¿no? De hecho, los datos de noviembre hablan de que la economía está perdiendo velocidad, de que está perdiendo empuje, ¿no? Así es, mira, lo que pasa es que el tercer trimestre salió relativamente bien. En el tercer trimestre, Estados Unidos todavía no se había desacelerado fuerte. Seguíamos con esta recuperación a los niveles prepandemia. Y entonces, pues por eso es que salieron relativamente bien los datos del tercer trimestre. Pero pues en el cuarto trimestre nos empezó a alcanzar la realidad, ya mayor debilidad económica de Estados Unidos y al mismo tiempo, pues los servicios, una vez que ya se están estabilizando, pues una menor tasa de crecimiento. Yo te diría que todo esto, o los últimos datos de crecimiento que tenemos, pues de alguna manera no son buenas noticias, pero al final del día todo dependerá de lo que pase en Estados Unidos en este año, ¿no? En el 2023. A ver, ¿y tú qué crees que vaya a pasar en Estados Unidos? Porque desde mi punto de vista, y creo que es compartido por la mayoría, Pues mira, va a Estados Unidos hacia una recesión. lo más probable es que sí. Irónicamente, en Estados Unidos lo que está pasando es algo muy difícil de leer. Los datos de Estados Unidos están saliendo relativamente bien, ¿no? De hecho, esta misma mañana sacaron las solicitudes por seguro de desempleo en Estados Unidos y haz de cuenta que estas salieron por debajo de lo que se esperaba, es decir, el mercado laboral en Estados Unidos sigue fuerte. Y lo que algunos dicen es que esto es como un coche que entre más rápido vas, pues más duro va a tener que ser el frenón, ¿no? Y que la economía de Estados Unidos sigue yendo muy rápido, ¿no? Yo sé que a ti te gustan estos ejemplos de los coches. Sí, y sí. que la economía de Estados Unidos va muy rápido, pero que eventualmente para que la inflación de veras empiece a bajar, se va a tener que frenar muy fuerte la economía y que entonces ese frenón va a implicar una recesión, ¿no? Es lo que dicen algunos y pues es muy probable. Por eso, como tú habrás visto, querido David, a veces salen datos buenos de la economía de Estados Unidos y los mercados caen, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo es posible? Sí. O sea, porque lo que se está... Yo creo que lo que están considerando los mercados más, como bien lo decías, querido Alexis, es que se están acelerando. O sea, que las cosas van demasiado rápido. Hoy en el editorial hacía el símil de que dos personas se rompen la pierna. Uno invierte en terapias, botas, etcétera, etcétera, y ya regresó a entrenar y está entrenando demasiado duro. Y el otro pues se puso una férula y como puedas venir apoyando, como puedas venir recargando el pie y vamos viendo. Que esa es la diferencia para entender una y otra economía, ¿no? Y que en los Estados Unidos dicen, oye, te estás sobreentrenando, estás haciendo sobre ejercicio. Claro. Mira, aquí el freno lo trae la Fed, ¿sí? Entonces, entre la economía más acelerada siga, por así decirlo, o entre más velocidad traiga, pues la Fed va a tener que meter más el freno, ¿no? Esa es la lógica. Va a tener que meter más el freno para lograr bajar la inflación, lo cual, pues por algunos hace creer que no va a haber más remedio que entrar en una recesión. Es más, te diría que precisamente los datos buenos hacen más probable una recesión, porque quiere decir que entonces el frenón va a tener que ser más fuerte. Sí, claro. Ahora, ¿cómo entender lo que ha venido pasando en estos días con el tipo de cambio?
Mira, el tipo de cambio es una mezcla de cosas estructurales que hay que decirlo van bien. Algunas no son necesariamente para presumirlas. Por ejemplo, las remesas han seguido creciendo. La economía local sigue débil. Entonces, como no crecen las importaciones de bienes de consumo, las exportaciones siguen creciendo, pues entonces México tiene una balanza comercial pues que le ayuda. Es decir, hay cosas que están bien. Pero por otro lado, pues el Banco de México tiene tasas relativamente altas, ¿no? Y eso pues explica esta baja en el tipo de cambio, que además pues ya vimos que se ha estado revirtiendo, ¿no? Y ya vimos que Sí, o sea, sí, fue previo a que se conocieran los datos de inflación en los Estados Unidos, que como bien decías, plantean cómo van las cosas. Oye, a ver, ¿dónde ves la decisión del Fed y al día siguiente del Banco de México en materia de tasas? mira, lo más probable es que la Fed solamente suba 25 puntos base, un cuarto de punto. Esto, para aquellos que no están familiarizados con la evolución de estas predicciones, se esperaba que subiera medio punto, es decir, que subiera el doble. Pero dado que el último dato de inflación de Estados Unidos salió más bajo que lo esperado, pues ahora se espera que la Fed se modere. Pero yo te diría, David, que esto es parte como que de esa incertidumbre, ¿no? Oye, nos tenemos que ir a un corte. ¿Me esperas en la línea para que nos digas lo de México? No, por supuesto que sí. Gracias, Alexis, que te vaya muy bien. Sí. Entonces, estábamos, Alexis, las causas estructurales de la Fed cuando nos fuimos al corte y qué pasa con la decisión de la Reserva Federal. Bueno, si la Fed sube un cuarto de punto, lo más probable es que el Banco de México haga lo mismo, ¿sí? El Banco de México de alguna manera ha sido exitoso en engancharse a la Fed, subir 1-1 con la Fed, y digo exitoso porque pues eso se ha traducido hasta cierto punto en un tipo de cambio pues estable, de hecho que se ha fortalecido, ¿no? No es que el tipo de cambio sea el objetivo del Banco de México, pero sí es de alguna manera una medida de qué tanto los inversionistas creen que se van a mantener el diferencial de tasas que ayuda a los flujos financieros. Y además, pues el tipo de cambio también ayuda a la inflación, que ese sí es el mandato mismo del Banco de México. Entonces ha sido exitoso siguiendo a la Fed. Yo por eso creo que el Banco de México va a subir, al igual que la Fed, un cuarto de punto, y que lo va a hacer así hasta que la Fed termine. Algunos colegas creen que el Banco de México podría dejar de subir antes que la Fed, ¿no? Yo respeto mucho esos argumentos, ¿no? Y creo que tienen puntos muy válidos, pero pues como yo también le digo a mis colegas, pues no estamos aquí para decirle al Banco de México lo que debería hacer, estamos aquí para predecir lo que el Banco de México va a hacer. Y yo creo que si al Banco de México le ha funcionado esta forma... Claro, porque una cosa es ver lo que van a hacer y decirle o pensar qué es lo que deben hacer. Exactamente. Probablemente el Banco de México hay argumentos diciendo, bueno, empezó a subir tasas temprano, subió 300 puntos base antes siquiera que la Fed empezara a tocar la tasa, entonces Banxico podría detenerse antes. Pero si pasara eso, yo creo que sucederían dos cosas. Una es que el tipo de cambio se depreciaría y pues ya no habría mucho que presumir como ha sucedido en estos últimos días, bueno, más bien la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Y en segundo lugar, creo que el Banco de México se metería en un problema de comunicación, porque la gente diría, bueno, ok, el Banco de México ya no subió lo mismo que la Fed. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no va a subir más independientemente de lo que haga la Fed, con todo y que a la Fed puede... Pues ya ves que Jonathan Heath anda diciendo que se va a congelar durante 6 meses, ¿no? Pues no sé, bueno, el propio Jonathan Heath, el subgobernador, ha dicho pues que van a seguir a la Fed, ¿no? 1-1, que de alguna manera solamente... Pero ya ves que él se cree vocero. Bueno, es que son 5 miembros de la Junta y pues la comunicación del Banco de México ha cambiado. Pero mira, yo creo que algo que es importante de lo que estás diciendo es que con un Banco de México que
para bien o para mal, tiene una comunicación muy diferente a la que conocíamos hace años, tomar este tipo de decisiones que pueden ser difíciles de leer para el mercado, los mete en un problema de comunicación. Y si el mercado ya dice, oye, yo estoy contento con que el Banco de México esté subiendo lo mismo que la Fed y que se siga así, para el Banco de México desprenderse de esa estrategia podría meterlos en un reto importante de comunicación que no sé cómo se resolvería, ¿no? Tienes toda la razón. Querido Alexis, que te vaya muy bien. Ten un feliz fin de semana. Gracias, querido David. Un fuerte abrazo. Que te vaya muy bien, querido amigo.